Hola a todos. Hoy vamos a viajar a través de los siglos para conocer la fascinante historia de Inglaterra antigua y medieval. Hablaremos de sajones, normandos, los Plantagenet y la épica Guerra de las Rosas. Pero antes de empezar, si eres fan de la historia y te gustan los vídeos que mezclan entretenimiento y aprendizaje, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. En el año 43 después de Cristo, los romanos llegaron a lo que hoy conocemos como Inglaterra y lo llamaron Britania. Se quedaron durante unos 400 años, dejando un legado de carreteras, ciudades y baños públicos. Pero no todo dura para siempre. Cuando los romanos se retiraron en el siglo V, Britania se quedó vulnerable y abierta a invasiones. Y ahí es cuando entran en escena los anglos, sajones y jutos, tribus germánicas que llegaron desde lo que hoy es Alemania y Dinamarca. Estas tribus se asentaron y dividieron la tierra en varios reinos. Se formaron lo que conocemos como los reinos anglosajones, con nombres como Wessex, Mercia y Northumbria. La cosa estaba relativamente tranquila, hasta que llegaron los vikingos en el siglo VIII. Los vikingos eran saqueadores profesionales y se dedicaron a arrasar todo a su paso. Pero no solo eran guerreros, algunos se quedaron y se asentaron en el este de Inglaterra, en lo que se conoció como el Danelaw. El Danelaw era básicamente una región donde las leyes y costumbres danesas prevalecían sobre las anglosajonas. Esto trajo conflictos, pero también una mezcla cultural interesante. Al final, el rey Alfredo el Grande logró resistir y a través de pactos y guerras consolidó su reino en Wessex, sentando las bases para lo que sería el Reino de Inglaterra. Incluso fundó ciudades fortificadas llamadas burghs y promovió la educación y el aprendizaje, lo que ayudó a unificar a los ingleses frente a la amenaza vikinga. En 1066, Inglaterra volvió a ser invadida, pero esta vez por un primo lejano, Guillermo el Conquistador. Guillermo venía de Normandía, una región en el norte de Francia, y decía que tenía derechos al trono inglés. Tras la famosa batalla de Hastings, Guillermo derrotó al rey Harold Godwinson y se coronó como rey. Esta invasión cambió totalmente el panorama de Inglaterra. Los normandos trajeron su idioma, su arquitectura y una forma más centralizada de gobernar. Los castillos comenzaron a surgir por toda la isla, y la nobleza sajona fue reemplazada por normandos leales a Guillermo. La llegada de los normandos también trajo un cambio en la lengua. Aunque el inglés antiguo no desapareció, el francés normando se convirtió en la lengua de la corte y la administración. Esto hizo que, con el tiempo, el inglés evolucionara, adoptando muchas palabras del francés. Además, Guillermo ordenó un censo conocido como el Domesday Book en 1086, un registro detallado de tierras y recursos que aún hoy es una fuente clave para entender la Inglaterra medieval. Inglaterra estaba ahora conectada políticamente a Francia, lo que traería muchos líos en los siglos siguientes. Después de los normandos, llegamos a los Plantagenet, una dinastía que gobernó Inglaterra durante más de 300 años. Su historia es como una telenovela llena de drama, traiciones y batallas épicas. Empezamos con Enrique II, un tipo bastante duro que consolidó las leyes y se enfrentó al poder de la Iglesia. Seguro que habéis oído hablar de Thomas Becket. Sí, el amigo de Enrique que terminó siendo asesinado en la Catedral de Canterbury. Enrique también tenía problemas familiares. Sus hijos se rebelaron contra él varias veces. Entre ellos estaban Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Y sí, las rivalidades familiares eran brutales. Luego vino Ricardo Corazón de León, el rey más conocido por estar casi siempre fuera de Inglaterra, peleando en las cruzadas. Era un guerrero formidable, pero sus constantes ausencias dejaron el reino en manos de otros. Su hermano Juan, conocido como Juan Sin Tierra, no tuvo la misma suerte ni el mismo carisma. Perdió casi todos los territorios franceses y terminó firmando la Carta Magna en 1215, un documento clave que limitaba los poderes del rey y sentaba las bases para lo que sería la democracia moderna. Pero los problemas no acabaron ahí. Enrique III y Eduardo I tuvieron que lidiar con más rebeliones y guerras con los galeses y los escoceses. Eduardo I, apodado Martillo de los Escoceses, intentó someter a Escocia, pero no sin resistencia, especialmente de héroes como William Wallace y Robert de Bruce. Y así seguimos hasta Eduardo III y la Guerra de los 100 Años contra Francia, una interminable serie de conflictos
que desgastaron al país y a su economía. Eduardo III también introdujo la Orden de la Jarretera y reforzó el concepto de la caballería en Inglaterra. Finalmente, llegamos a uno de los capítulos más sangrientos de la historia inglesa, la Guerra de las Rosas. Esto fue básicamente un conflicto interno entre dos ramas de la familia real, los Lancaster y los York. Los Lancaster llevaban una rosa roja como símbolo, mientras que los York una rosa blanca. De ahí el nombre, Guerra de las Rosas. Todo empezó porque ambos lados querían el trono, y los reyes Lancaster no eran los mejores líderes, para ser honestos. Enrique VI, por ejemplo, tenía problemas mentales y no podía controlar a sus nobles. Esto dio lugar a una serie de batallas y cambios de poder constantes. Unos años ganaban los Lancaster, otros los York. Era como un partido de fútbol muy violento y mortal. Los York lograron hacerse con el trono con Eduardo IV, pero no sin peleas internas. Eduardo IV fue un rey capaz, pero sus decisiones y la desconfianza entre sus nobles mantuvieron la tensión. Luego llegó Ricardo III, el villano de la historia según Shakespeare. Ricardo llegó al poder de una forma bastante turbia y fue acusado de matar a sus sobrinos en la Torre de Londres. Todo esto terminó con la batalla de Bosworth en 1485, donde Enrique Tudor, apoyado por los Lancaster, derrotó a Ricardo III. Enrique Tudor se convirtió en Enrique VII y casó con Isabel de York, uniendo ambas casas y poniendo fin a la guerra. Así empezó la dinastía Tudor y una nueva era para Inglaterra. Enrique VII consolidó su poder, estabilizó la economía y fortaleció la monarquía, dejando el camino listo para su hijo, Enrique VIII, uno de los reyes más conocidos de la historia. Cada invasión, cada batalla y cada traición fue moldeando un país que eventualmente se convertiría en un imperio global. Desde los sajones luchando contra vikingos, pasando por los normandos y los Plantagenet, hasta la sangrienta Guerra de las Rosas, cada época dejó su huella. Es como un mosaico, donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene su importancia. Y eso es lo que hace a la historia de Inglaterra tan fascinante. Es un viaje lleno de altibajos, donde los personajes más improbables se convirtieron en héroes o villanos. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, suscríbete al canal para más vídeos como este.